Friedrich Schiller, considerado junto a Goethe el dramaturgo más notable de Alemania, se quejaba: malditos griegos, vosotros habéis descubierto todo: la filosofía, la física, la geometría, la astronomía. No habéis dejado nada para nosotros. Por su parte, Sócrates, el filósofo griego, maestro de Platón y Aristóteles, afirmaba: solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. Al Rais y Jack Trout, dos grandes maestros de la estrategia del marketing, aconsejaban: no intentes ser mejor, intentes ser diferente. Las tres máximas que les acabo de mencionar sintetizan la magnitud del legado, el camino y la posición estratégica adoptada por los griegos. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? El mundo griego comprendió la península griega, las costas de Asia Menor y el archipiélago del mar Egeo. La abundancia de isla fue el impulsor más importante de su comunicación por vía marítima. Los antiguos griegos desarrollaron la ganadería y el cultivo de productos mediterráneos como el trigo, el olivo y la vid. El mar Egeo fue para los griegos lo que el río Nilo fue para los egipcios. El antiguo pueblo griego era la civilización de Creta, conformada por hombres libres. Posteriormente, en el año 1700 a.C., al ser invadida por los aqueos, dio origen a la civilización creto-micénica, cuyo centro era la ciudad de Micenas. Esta nueva civilización se caracterizó por su comercio marítimo y fragmentación política. Cada ciudad urbana, tales como Tirinto, Corinto y Tebas, era dirigida por un príncipe regional independiente. Era tan independiente cada príncipe que hasta llegaron a ser rivales. Luego de que los dorios destruyeran las ciudades cretomicénicas, los habitantes se agruparon en aldeas y las aldeas a su vez se juntaron en polis. Estas pequeñas ciudades-estado, las polis, eran totalmente independientes y autosuficientes. Cada ciudad-estado tenía su propia organización política, sus leyes, su ejército y su deidad protectora. Cada polis abarcaba un núcleo urbano y a su alrededor tenía sus aldeas. En el siglo VIII a.C., un grupo de aldeas fundó Atenas. Inicialmente, Atenas era una monarquía limitada. Se la califica así porque el rey estaba asesorado por un equipo de nobles llamado Eupátridas, quienes eran los que realmente tenían el poder. Además, eran dueños de las mejores tierras y armas y gozaban del monopolio de la justicia. El resto de los habitantes era el pueblo, conformado por pequeños propietarios, campesinos y artesanos. El pueblo sufría, pues, los abusos de los nobles. Este sistema dio origen a muchas rebeliones, a muchos conflictos sociales y también al aumento de la cantidad de esclavos. En el siglo VII a.C., ese consejo de nobles, llamado Eupátridas, desplazaron al rey y establecieron un régimen aristocrático
que denominaron gobierno de los mejores. Pero las rebeliones del pueblo detuvieron su puesta en marcha. Fue así como en el año 621 a.C., el noble Dracón juntó, recopiló las leyes existentes y las difundió para un mayor conocimiento del pueblo o demos. A pesar de las reformas draconianas, los conflictos sociales en Atenas se continuaron agravando. En respuesta, en el siglo VI a.C., Solón redactó nuevas leyes. Se eliminó la esclavitud por deudas y la sociedad se dividió en 4 clases sociales en función de la riqueza de cada persona. A este sistema se le llamó timocracia o también gobierno de los ricos. Nuevamente, este nuevo sistema no funcionó porque los problemas continuaron agravándose. En el siglo V a.C., el rey Clístenes dividió Atenas en demos, de acuerdo al lugar de residencia, y ya no en función de la riqueza de cada persona. Todos participaban directamente, activamente, en sus respectivas demos. A este sistema se le llamó, y esto debo subrayar, democracia. Es en este momento donde se origina el sistema democrático. Luego, el estratega Pericles reformó y fortaleció el sistema democrático. La sociedad ateniense se estructuró en 4 clases sociales: ciudadanos, metecos o extranjeros, esclavos, y el cuarto grupo era mujeres y niños. Durante el siglo V a.C., la civilización griega se desordenó por las guerras médicas contra los persas y luego por las guerras del Peloponeso contra Esparta. En el año 338 a.C., pierde la batalla de Queronea frente a los macedonios y llega a ser sometida por el rey Filipo II, quien era padre del famoso Alejandro Magno. Lo peculiar fue que los griegos, más que ser mejores, buscaron diferenciarse. En lugar de expandirse militarmente, desarrollaron ejemplarmente la ciencia, la filosofía y el arte. ¿Cómo se comportaron las 7 variables esenciales de la estrategia de los griegos? Primera variable: ¿quiénes eran los clientes de los gobernantes griegos y cuáles sus exigencias? En primer lugar, debo aclarar que los reyes y los nobles eran clientes de sí mismos. Ellos pusieron por encima de los demás sus exigencias, sus demandas, sus expectativas, sus deseos, sus necesidades. En segundo lugar, y a insistencia de los reclamos reiterados del pueblo o de los demos, atendieron pues en parte el trato igualitario que demandaban los habitantes de Grecia. Segunda variable: ¿con quiénes competían los griegos y cuáles eran las fortalezas y los talones de Aquiles de estos competidores? Las ciudades griegas se unían frente a los enemigos externos, pero también rivalizaban entre ellas. Las fortalezas de los enemigos externos eran la unificación y la superioridad numérica. Y las debilidades de estos enemigos externos eran la carencia de liderazgo y la falta de métodos sofisticados de combate. Generalmente se disputaban las tierras y las zonas
estratégicas comerciales. Variable 3. ¿Qué ventajas crearon o desarrollaron los griegos? La civilización griega no descuidó la productividad y la calidad de los productos de sus zonas fértiles y templadas, pero destacaron en el desarrollo de la ciencia y la filosofía. En el terreno militar desarrollaron la falange, que era una línea profunda formada por hoplitas provistos de escudos, lanzas y espadas. La falange les otorgó la superioridad en la pelea a corta distancia. Cuarta variable. ¿Cuál era la forma habitual de competir y cuál fue la estrategia de los griegos? En el campo de la economía, se competía en base a la productividad y el culto a la belleza. En el espacio militar, los griegos intentaron suplantar la regla de juego basada en el principio de la cantidad o de la fuerza con el uso de armas sofisticadas y mediante grandes coaliciones. En la economía, la estrategia central de los griegos fue la concentración de recursos en el desarrollo del conocimiento. Quinta variable. ¿Qué innovaron los griegos? Los griegos fueron grandes innovadores de la gestión. Nos dejaron los maravillosos poemas, la Ilíada, la Odisea, escritos por Homero en el siglo VII a.C. Desarrollaron la filosofía a través de Sócrates, Platón y Aristóteles. Descubrieron la geometría, la física, la astronomía y la teoría atómica. Pero ahí no se quedaron. También nos legaron joyas arquitectónicas como el templo Partenón, la escultura del atleta de Mirón y los vasos ánforas. Crearon también las Olimpiadas, la mitología griega y el sistema democrático. Variable 6. ¿Qué economías buscaron los griegos? Ellos pretendieron conseguir ahorros como efecto de su focalización en las ciencias y en el desarrollo de estructuras organizacionales. Séptima y última variable de la estrategia. ¿En qué procesos concentraron sus recursos y esfuerzos los griegos? Ellos privilegiaron los procesos de desarrollo de las ciencias, control de deudas, la escultura, la arquitectura, la agricultura y la cerámica. Señor, para aprender haciendo, me permito dejarle dos preguntas bien sencillas. Primera, ¿en qué es totalmente diferente a su competidor más importante? Segunda pregunta, ¿qué beneficio económico o social le genera esa diferencia? Señores, agradeceré muchísimo sus comentarios. Les comunico que en nuestro próximo video abordaré la estrategia de Aníbal frente a Roma en la Edad Antigua. Señores, tengan presente siempre lo que dijo Jesucristo. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video abordaré la estrategia de Aníbal frente a Roma en la Edad Antigua.